Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo muy especial, doctora Margarita, por esta invitación, a los señores magistrados, a los invitados especiales, a los panelistas y a todas las personas que hoy se encuentran acá en una sola voz. Los derechos humanos, pero más que eso, el enfoque de género. Muchos lo decimos con una repetición diaria. Dice enfoque de género y que sea diferencial. Para lograr y poder optimizar los 10 minutos que me correspondieron, quiero hacer varias precisiones. La Fiscalía General de la Nación es una de las instituciones que debe garantizar los derechos de las víctimas. Cuando uno habla de los derechos de las víctimas que han sido afectados con algún delito, tendríamos que decir que a todas las víctimas se les debe dar las mismas condiciones de garantías. Y la respuesta es no. Porque los enfoques comienzan a sentirse precisamente en las diferencias de las víctimas. Para la Fiscalía General de la Nación, la víctima, mujer, niña, adolescente, indígena, trans, parte de la población del LGTBIQ+, debe ser distinta como víctima y su enfoque territorial también tiene mucho que ver en la actividad investigativa. Por eso cuando estamos frente a estos escenarios, uno diría, ¿qué tan fuerte es el país frente a las garantías de investigación de las mujeres? Y yo puedo decir y enlistar que tenemos más de 11 leyes que nos dicen a nosotros la garantía de las víctimas de las mujeres se encuentran representadas en más de 15 leyes. Y la pregunta es, ¿y cómo se visibilizan en el territorio? ¿Qué es lo que hace que las instituciones le puedan garantizar a las mujeres y a la población con un enfoque diferencial? Lo único es precisamente que se llegue a los territorios con una capacidad de investigación que permita a cada mujer en Colombia, víctima de violencia intrafamiliar, víctima de trata de personas, víctima de feminicidio para su familia que tiene la garantía de escuchar la verdad. Es la única forma que nosotros garantizamos realmente que ese enfoque se dé con la exclusividad que se merece una víctima de esta naturaleza. Muchos hemos estado en los escenarios de los feminicidios, donde la actividad investigativa tiene un enfoque y tenemos directivas para lograrlo hacer. Pero eso que nosotros podamos llevar a su responsable frente al juez, la pregunta es, ¿y qué pasó antes del feminicidio? ¿Dónde se visibilizaron las constantes afectaciones de esa mujer en el territorio, en la violencia intrafamiliar, no denunciada, pero sí registrada en las inspecciones de policía y sí registrada en sus vecinos? Y la pregunta es, ¿y quién se dio cuenta? ¿Qué institución empezó a tener la visibilización de ese acto en contra de la mujer? Un servidor público que guardó silencio. Y ese servidor público tenía el deber, en esa armonización del 113, de iniciar la actividad de protección de la mujer. Por eso, la Fiscalía General de la Nación no puede hacer su trabajo si no hay una armonización del Estado para empoderar y proteger a las mujeres, a las niñas, a los trans, a los indígenas, a las mujeres afro, y que exista una política que permita armonizar la prevención con la judicialización. Y cuando uno dice en la violencia intrafamiliar, que es uno de los
hitos más importantes de la Fiscalía General de la Nación, que es precisamente lograr la judicialización de su victimario, que es su compañero permanente, que es su esposo. ¿Cómo lo estamos haciendo frente a la judicialización? La responsabilidad, como lo dijo la doctora Margarita, no es solamente de una institución. La responsabilidad es del Estado en su conjunto. ¿Dónde están las rutas para empoderar a las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar? ¿Dónde están las rutas de prevención? La Fiscalía General de la Nación se compromete a judicializar a quien ha sido víctima de la violencia intrafamiliar, y acompañar a la víctima hasta su eventual juicio. Pero también quisiéramos que en esa política de prevención y protección de las mujeres tuviéramos jueces especializados para atender los casos de la violencia intrafamiliar, del acceso o de afectación a la libertad sexual. Porque cuando uno garantiza el servicio de acceso a la justicia, no es solamente llevar el escrito de acusación al juez, es que el juez pueda rápidamente resolverlo y dar la sanción que corresponda, pero de una forma más rápida. Por eso en uno de las estrategias de la Fiscalía General de la Nación era precisamente que con la institucionalidad y con el gobierno se presentara una ley ante el Congreso que pudiera fortalecer los jueces en Colombia en un número importante, que lográramos tener realmente las sanciones rápidas a mujeres de violencia intrafamiliar, de los delitos sexuales y por supuesto el feminicidio, y qué no decir de la trata de personas, que eso es otro de las actividades investigativas que no se puede trabajar caso a caso, sino deben ser situaciones que permitan trabajar las estructuras criminales atrás, afectando a las mujeres en el territorio colombiano. ¿Qué ha hecho la Fiscalía General de la Nación en estos 4 años? Lo que implementamos fueron las directivas, que son lineamientos de investigación, pero que deben llegar a cada uno de los municipios más lejanos en Colombia. Que logremos trabajar con los fiscales y el equipo nacional con enfoque de género. Un equipo preparado, pero que esa preparación llegue a la ruralidad a través de las rutas itinerantes de justicia para la mujer rural. El direccionamiento de la Fiscalía General de la Nación en estos 4 años estuvo impregnado en el enfoque de derechos humanos y en la garantía para un acceso efectivo de las mujeres en Colombia, de los indígenas, de la población LGTBIQ+. Hoy tenemos en nuestra Fiscalía General un grupo en derechos humanos dedicado exclusivamente con el enfoque de investigación de la población LGTBIQ+. Y muchos dirían, pero es que la investigación es igual. No, una mujer trans debe tener un enfoque investigativo en contexto diferencial, que hace que nosotros podamos llegar a donde el juez, no solamente con la afectación, sino con el agravante de la afectación de la mujer trans. Esa es realmente el acceso efectivo a justicia. No es solamente la expedición de normas, no es solamente la expedición de lineamientos, es cómo se los hago garantizar en cada una de las mujeres víctimas en Colombia. Y lo que hicimos fue poner en marcha la itinerancia rural, los equipos con mayor conocimiento, ayudar a los fiscales que de una u otra forma tienen los casos y deben resolverlos. Eso es lo que quisiéramos nosotros continuar con nuestra Fiscalía General de la Nación. Menos centralismo, más ruralidad y más de la mano con las víctimas. Por supuesto,
que la Fiscalía General de la Nación debe cumplir con su trabajo en el territorio nacional, pero queremos ver al final de unos años teniendo equipos exclusivos para el enfoque de género y de contexto. El contexto de la victimización es muy importante en Colombia, porque muchas veces cuando uno dice la violencia intrafamiliar repetitiva pero no denunciada, ¿es posible que podamos meter el agravante? Sí, porque el contexto de sus vecinos es fundamental la información para lograr llevar a ese violento ante los jueces. Finalmente, y ya para terminar, porque creo que esta va a ser mi última intervención en escenarios de la Fiscalía General de la Nación, pero decirles, hay 23.000 servidores públicos que han garantizado en Colombia los derechos de las víctimas con un enfoque no solamente de víctimas, sino de territorio. Por supuesto que siempre será la Fiscalía la entidad de puertas abiertas, dándole resultados a los colombianos y generando estrategias que seamos diferentes en la actividad investigativa y que logremos tener una Colombia con jueces que nos permitan rápidamente a las mujeres decirles cuál fue su perpetrador y cuál es su sanción. Y más allá de la sanción, tener un Estado que empodere a las mujeres víctimas de la violencia con unas rutas sociales, con unas rutas económicas para no depender de su perpetrador. Y que eso lo denominamos en el Estado colombiano, que es la armonización del Estado, con autonomía e independencia, pero trabajando todos por las víctimas y en especial las que hoy en Colombia están sufriendo, que son las mujeres, las indígenas, las niñas, la población LGTBIQ+, las mujeres afro, y que de una u otra forma es la responsabilidad del Estado darles la igualdad y darles un acceso a justicia que sea diferenciada. Mil gracias y por supuesto que seguiremos trabajando siempre en lo que hemos denominado las mujeres son el centro de atención de la Fiscalía General de la Nación cuando ellas son víctimas de alguno de los delitos. Muchas gracias.